de los derechos de las minorías, de los derechos de la comunidad trans, de los derechos al libre ejercicio de, ¿cómo lo podríamos llamar? ¿Del trabajo sexual? Del trabajo sexual, efectivamente. Y que en estos momentos, bueno, la comunidad trans en principio está sufriendo un embate muy fuerte a partir de un recorte en los derechos que tenía hasta ahora consolidados. ¿No, Valentina Pereira? Sí, buenas noches. Antes que nada, la verdad, como vos decías, perdón, como vos bien decías, la semana pasada, el pasado miércoles, parte de la comunidad trans y travesti de la Ciudad de La Plata y de la provincia de Buenos Aires nos desayunamos con una Ay, ese micrófono. Perdón. Sí, sí. Nos desayunamos con una noticia en la cual nos dábamos cuenta de que el legislativo del Senado de la provincia de Buenos Aires quería modificar la ley de cupo laboral trans, la ley 14.783, que fue sancionada hace 4 años y que todavía no está vigente, que no la cumple ni el Ejecutivo ni ningún tipo de organismo provincial. Luego, como nosotras desde la sociedad civil hemos tratado de que la reglamentación salga, porque necesitamos la reglamentación como para tener un respaldo legal, si se quiere, de alguna manera, a la hora de aplicar la ley. Pero bueno, hace 4 años que la gobernadora María Eugenia Vidal, la gestión actual, no se hace en mesa de nada, digamos, de los reclamos que nosotros venimos exigiéndole como parte de la comunidad trans y travesti. Y este pasado miércoles quisieron modificar la ley, que no está vigente ni no se cumple, pero sí la querían modificar, decían a modo de ampliar derechos, querían modificar los artículos 1, 2 y 5 de la ley provincial Diana Zacayán, que quien fuera en Midala una de las propulsoras de la ley, modificando la parte que decía personas trans y travestis a comunidad LGBT. Siempre en el 1%, o sea, Así que la ampliación de derechos no era en el porcentaje, sino en el universo de los que serían potenciales beneficiarios. Claro, y nosotras entendemos que dentro de la comunidad LGBT nosotras somos las más perjudicadas porque obviamente contra el resto de la sociedad, incluyendo la comunidad de gays y lesbianas, hemos tenido una vulneración sistemática de derechos, desde la identidad, el acceso a la educación, y nosotras quedaríamos por afuera de un montón de cuestiones en relación a la implementación de la ley. Si se ampliaría el marco, digamos, el espectro de la población LGBTIQ, porque, o sea, otras personas tendrían muchísimas más posibilidades de poder incursionar en un trabajo formal, y se perdería el espíritu de la ley, que es para sectores vulnerados que nunca obtuvieron acceso ni a un trabajo formal, ni a la educación, a la identidad hace 7 años recién. Y por suerte pues logramos, entre otras compañeros y compañeras, te comento, hay un grupo acá a nivel local, un grupo de WhatsApp bastante amplio, que se llama Comunidad T, de acá de La Plata, a las cuales obviamente nos vamos comunicando. Hay personas trans y travestis que están organizadas y otras no. Nos vamos comunicando con alguna novedad. Bueno, por suerte a través del grupo de WhatsApp pudimos enterarnos de lo que quería hacer el Senado de la provincia. Tuvimos que mover contactos, llamar a senadores, asesores, para ver de qué manera si era verdad. Aparte, al margen de eso, ¿no? Espera, ustedes se comunicaron con legisladores y demás. Sí. No solo les confirmaron esto, pero ¿qué posición tenían? O sea, ¿es una iniciativa de la gobernadora y Cambiemos, o es una iniciativa que cuenta con un respaldo más amplio? Es una iniciativa de la senadora Carca, que es de Cambiemos, que tiene la mayoría, el bloque mayoritario. ¿Cómo me dijiste que se llama? Carca. Ah, entendí mal, disculpa. Todos. Pero bueno, la idea era poder hablarlos en términos tranquilos, o sea, nosotros no vamos a confrontar, solamente queremos dejar en claro nuestra postura y cómo a nosotras, las personas trans y travestis, nos vuelven a vulnerar en derechos que todavía ni siquiera están implementados. Implementados, o sea,
nos parecía una locura. No, después tenemos amigos y amigas dentro de lo que es el Senado de la provincia, las cuales nos iban informando, hasta que, bueno, uno de nuestros, si se quiere decir, aliades dentro del Senado, bueno, pudo llegar a lo que es quien presentó el proyecto de la modificación, la senadora Carca, y lo bajaron inmediatamente de lo que es sobre tablas. Porque aparte de eso se iba a tratar sobre tabla. Sobre tabla. Es una cuestión de gran urgencia, me imagino. Claro, ¿no? me parece. O sea, frente a lo que es la catástrofe económica, de salud, alimentaria y demás, hay que tratar este tema sobre tabla. Teniendo en cuenta que la tercera sesión del año, o sea, como que qué urgencia que hay de modificar ciertas cuestiones que nunca se las quiso implementar, pero sí para modificar son rapidísimas. Qué notable, bueno. Por suerte la bajaron y la pasaron a una comisión para darle el debate que corresponde. Calculo y esperemos bueno, al paso que van... Esperemos que se aplique, en realidad. Primero que se aplique y después que ver qué debate o qué fundamentos dan en relación a ampliar este derecho de una inserción laboral a la comunidad LGBT, o sea... Yo no... Es decir, me parece maravilloso que se aplique, pero que se amplíe el porcentaje. Sí, no, o sea, no una cosa u otra, pero sí. No con el mismo porcentaje repartamos de manera generalizada. Claro. Sería muy bueno que, digamos, en vez del 1 sea el 5 y que se incluya también a otros espectros que están perjudicados. Sí, pero eso también deja mucho entrever, o sea, ¿qué persona de la administración pública tiene que declarar su orientación sexual? Ninguna, o sea, como que volveríamos a generar esa vulneración de la intimidad de tener que decirse, sos gay, lesbiana, bisexual o... Bueno, nosotras trans, obviamente que es visible que somos trans, muchas de nosotras... No tenemos que declararlo. No, obviamente que no, pero la orientación sexual es una cosa y la identidad de género es otra, o sea, la orientación sexual es algo, una práctica que uno elige y... No tienes por qué andar ventilándolo si no lo desea, obviamente. Y me parece como que queda un poco feo y fuera de lugar tener que declarar tu orientación sexual o con quién dormís para poder acceder a un cargo, digo, o ocupar un cupo dentro de una... Pero eso es más bien morbo, ¿no? Tener que declarar con quién dormís o quién no dormís. Y hay mucho morbo en todo y hay mucho desconocimiento también, porque yo digo, ¿no? Siendo senadores y senadoras de la provincia, que son quienes nos representan y presentan ciertas cuestiones que sabes que va en contra de una minoría que nunca tuvo recursos, ni siquiera derechos de nada. ¿Quién te asesora? Digo, primero, no sé. Hay unos discursos, la verdad, que parecen, qué sé yo, de paleolítico, ¿no? Que están instalados en la política actual. Por ejemplo, el tema de Gómez Centurión, que está haciendo campaña diciendo, si votás Fernández, votás por el aborto. Bueno, votás por muchas otras cosas y no votás por el aborto, votás por una ley mucho más amplia, pero realmente querer generar el odio, el señalamiento del otro por determinadas... Esas son cosas que la civilización, los países en los cuales generalmente se referencian quienes generan estos discursos, hace mucho tiempo han superado. Querer reducir todo las crisis y las problemáticas de la sociedad solamente a una discusión que es el aborto, o sea, hay un montón de cuestiones que impactan en la economía de la sociedad y que no es el aborto, precisamente. Hay otras cuestiones más de fondo que la gente no come y no hay otros recursos para nada y sin embargo se pone la bandera. Vos estás debiendo un saludo porque después te van a reclamar que no saludaste o no dijiste. Sí. Así que bueno, voy a saludar. Es la oportunidad. Voy a saludar a todos mis amigues y compes del grupo de Comunidad T de La Plata. También voy a saludar a mis compas de Diversidad para la Victoria y para Mujeres para la Victoria, que son las compañeras en las cuales milito políticamente, y también para las trabajadoras sexuales de AMAR, el Sindicato de Trabajadoras Sexuales de Argentina. Hablando de esto, hubo un intento de censura, ¿no? Recientemente. Respecto, te vi con Georgina Orellana. ¿No? Sí, el jueves pasado tuvimos una charla, una de las tantas charlas, ¿no?, que venimos dando en diferentes universidades acá en la ciudad de La Plata, pero esta era en el ámbito de una charla de Derecho Penal y Punitivista en la Facultad de Derecho,
en la charla de trabajo sexual, derechos y penalidad, la cual tuvo bastante repercusión y hubo intentos de querernos censurar y bajarnos la actividad, considerando de que, bueno, de que no era lugar para dar ese debate, cuando nosotros entendemos que... ¿En qué facultad era, por ejemplo? En la Facultad de Derecho. De Derecho. Ajá. Sí, hubo llamados, mails, cartas. ¿Y tenemos idea de quiénes son los que consideran? No importa, o sea, no importa quiénes somos, sino la actitud, ¿no? Que por ahí... Lo peor es que generalmente quienes hacen esos llamados muy a menudo son consumidores, ¿no? No, pero digo... Digo, no, pero además de esto, de la hipocresía es tan grande. A ver, ¿cuál es el problema de que vos decidas? Por una cosa que vos me digas, y volvamos a lo de siempre, que una persona es objeto de trata, o que una persona está obligada. Ahora, cuando una persona se autoadministra y decide optar por desempeñar este tipo de actividades, a ver, ¿qué es lo que debe impedir desde la mirada hipócrita, prejuiciosa, cuestionadora del otro de que lo ejerza? Listo, no consumas ese producto y ya está. Es que lo que pasa es que siempre se confunde y se trata de mezclar una cosa que es la trata de personas y otra cosa es el trabajo sexual autónomo. Hay cuestiones que son totalmente separadas. Nosotros obviamente desde el sindicato estamos en contra de la trata de personas, pero una cosa es lo que nosotras reivindicamos, que es la lucha por los derechos laborales de las trabajadoras y trabajadoras sexuales autónomas, mayores de edad, y entendemos eso, que en Argentina no es un delito, más allá que no haya una normativa que la regule, pero sí hay códigos más bien chicos, no de fondo, sino más de provinciales, códigos de convivencia, como lo sacó Garro el año pasado. No lo sacó, por suerte, porque nosotros nos paramos ahí con otras organizaciones, pero hay la intencionalidad de eso, ¿no? Que queda un vacío legal en el cual la figura de la trabajadora sexual siempre sea la peor parte. Pero bueno, también volviendo al intento de censura... ¿Qué intento? No me parece que hay una insistencia de parte de Cambiemos en general por meterse dentro de las sábanas ajenas, ¿no? Y hay muchas cuestiones morales en relación a no solamente el trabajo sexual, sino el debate del aborto. O sea, por supuesto, sí. Siempre hay una clara intencionalidad por no ampliar derechos en el aborto, en el trabajo sexual, en la comunidad LGBT. Pero no en el cambio. Y no sé, cambio para qué o para quién, pero bueno, también hay cuestiones más religiosas que están muy marcadas y que... A ver, siempre se plantea mal esto. Si yo soy un religioso y estoy en contra, o me parece sancionable el desempeño de una actividad sexual o el hecho de ejercer una interrupción del embarazo, no lo hago. A ver, ¿quién me habilita a mí para meterme e impedirme que otro haga con su cuerpo lo que quiere? Aparte, ¿desde qué punto de vista un religioso nos puede decir cómo tenemos que vivir o dejar de vivir, ¿no? Deja mucho que desear en el ámbito general de lo que es la Iglesia Católica y los mismos representantes de las instituciones de la Iglesia, ¿no? Hay un montón de cuestiones que hoy por hoy siguen saliendo a la luz. Vos decís que llamativamente, digamos, quienes se dicen religiosos objetan cosas porque dicen, bueno, el aborto va en contra de la voluntad divina y cosas por el estilo, pero luego no tienen, la misma posición firme respecto de los abusos que se han dado en el seno de la Iglesia. No hacen autocrítica de nada, o sea, y encubren un montón de cuestiones. Pero bueno, digo, poniendo en la balanza, digo, cómo, basándonos en la moral, en la buena costumbre, ¿qué grado de moral para ellos no les pasa nada o no les mueve ni un pelo cuando son casos de abuso a menores? Pero sí cuando una mujer quiere decir sobre su cuerpo al abortar o al ejercer el trabajo sexual. Hay una doble moral, un doble discurso, y nosotros siempre decimos que el doble discurso es violento también, pero bueno. Bueno, contame sobre la conferencia. A ver, ¿hubo una asistencia importante? ¿Qué hubo temas muchísima se tocaron? gente. Bueno, estuve yo como parte de AMAR de acá de la Ciudad de La Plata. Estuvo Georgina Orellano, que es la secretaria general a nivel nacional, y Lucía Copa, que es abogada de la Facultad de Derecho. Ajá. Hablando siempre de nosotras desde
En lo que a mí respecta, me tocó hablar de lo que vivimos en la ciudad de La Plata, los armados de causas, los códigos de convivencias que siempre criminalizan a los cuerpos feminizados, a las mujeres, a las travestis, a las transmigrantes, a la trabajadora sexual, siempre que ocupamos el espacio público, y cómo las normativas impactan, las normativas de las leyes, que más allá sean punitivistas o no, pero siempre dejan entrever cuestiones como para reprimir o penar a la trabajadora sexual y a la comunidad trans en la ciudad de La Plata, como son los códigos de convivencia y el abuso de la autoridad de la comisaría novena. Chan. Bueno, que hay una denuncia importante. La comisaría novena. Bastante ¿Dónde polémica. está ubicada o por qué zona? 5 y 59, que es la quien tiene la jurisdicción del barrio del Mondongo. Y ahí El barrio del Mondongo. Bueno, es una comisaría históricamente que ha recibido un montón de denuncias por abusos de autoridad. El caso Miguel Bru, que fue detenido en esa comisaría, Sí. desapareció, o sea, no es. Aquí en La Plata, porque, a ver, yo como soy visitante frecuente de La Plata, ¿hay alguna una zona roja, algo por el estilo? Porque en realidad yo lo que veo es que hay una gran oferta en internet, por ejemplo. Y hay modalidades. Con La Plata, pero digo, existe un sector, por ejemplo en Buenos Aires vos sabés que hay un determinado lugar que se denomina zona roja, más allá de que haya otros lugares, pero digamos, se ha tratado de arrinconar en un determinado lugar. ¿Aquí existe una zona parecida? No. Bueno, sí hay una zona de trabajo sexual, nosotros no decimos zona roja porque no somos ni rojas ni blancas. Pero sí, es verdad, ¿no? Sí, la zona de la alegría. ¿Quién es feliz en la zona de trabajo sexual? Pero digo... Es un hipócrita. Claro, el que dice que no le gusta el sexo es un hipócrita, sinceramente. ¿A quién no le gusta el sexo? Pero bueno, sí hay una zona medianamente delimitada porque, como vos dijiste, las han ido corriendo las compañeras que trabajan en modalidad calle, pero bueno, también hay una intencionalidad de la gestión actual y otras gestiones también de quererlas sacar de lo que es la visibilidad del casco urbano, siempre queriendo, bueno, tengamos en cuenta que antes las compañeras trabajaban en la terminal, en inmediaciones de la terminal, después se fueron más para 7 y 50, pleno centro, o sea, ahora están más allá, cerca del barrio Mondongo, y bueno, después querían, me acuerdo en la gestión anterior de acá municipal, querían hacer llevarlas al bosque, o sea, siempre cada vez más afuera, como para que no se vea el problema o que existen o que hay personas que... Bueno, ahora que vino el Diego acá a la cancha de gimnasia y se las corrieron para el bosque, va a haber más actividades, ¿no? Y sí he escuchado a compañeras que trabajan en la zona que dicen, sí, ahora van a venir más clientes y mejores. Y seguramente va a haber más... Esperemos que sí, pero bueno, con esta crisis... Ahora lo que voy... este corrimiento ha sido con las trans exclusivamente o con el trabajo sexual en general? Bueno, la mayoría son mujeres trans y travestis, inmigrantes, por lo general, sí. Sí, hay muy pocas mujeres trabajando en la modalidad calle, pero bueno, hay otras modalidades, como vos decías, hay mucha oferta en internet, en las cuales trabajan las compañeras, tanto en La Plata y en otras localidades, ¿no? No, por supuesto, pero me llamó la atención porque estaba haciendo ¿Qué estabas buscando? ¿Cómo? Estaba buscando... estaba haciendo un paneo, porque en realidad me parece que hay como determinados lugares que son más característicos en términos de la oferta de trabajo, sobre todo en el caso trans. Y veía que había algunas ciudades o localidades donde me parecía que estaba como sobre representada la comunidad en relación con otros lugares. Puede ser. ¿Qué estaba buscando? Y bueno... precios. Estaba buscando las condiciones de mejor oferta y máxima satisfacción del cliente. En este caso concretamente lo que estaba haciendo era un análisis comparativo. Y bueno, eso es relativo y también se tiene que ver con el entorno de la ciudad y cómo la ciudad se proyecta en materia de, ya sea turística, en este caso estudiantiles, o sea, la ciudad de La Plata es una ciudad que viene mucha gente de afuera, muchos jóvenes, están todos los ministerios, viene gente a trabajar de todos lados, o sea, son ciudades como que, sí, claro, que juntan mucha gente, y bueno, Capital Federal ni hablar.
una es que ciudad quienes bastante- vienen de otros lados también encuentran cierta impunidad frente a la mirada del otro, cosa que no pueden hacer en su pequeña localidad de provincia, por ejemplo. Y sí, suele pasar. Pueblo chico, infierno grande. Así es. Bueno, aquí viene otro tema que es poco agradable, pero que tiene que ver, hemos visto cómo se han incrementado los femicidios, o por lo menos, que se han tomado estado público. Uno nunca sabe si hay más o si se denuncia más. Pero sí, en el caso de la comunidad trans, esto parece que realmente es casi una de las pocas industrias que funcionan, lamentablemente, en este país. En el sentido de los femicidios y transfemicidios, bueno, femicidios, es impresionante la cantidad el número, ¿no? Cómo ha incrementado y cómo hay pocas políticas públicas como para salir a paliar esas cuestiones en relación a las demandas de mujeres que atraviesan situaciones de violencia, ¿no? En el caso, por ejemplo, de las travestis y trans, no tenemos estadísticas oficiales, tenemos un relevamiento a nivel social que hacen las organizaciones sociales, pero ha crecido muchísimo el número de compañeras trans y travestis. También nosotros hacemos una lectura entre líneas de lo que es las violencias a nivel de arriba para abajo, digamos, ¿no? O sea, hay gestiones, por ejemplo, en el caso de la policía, en el caso de los gobiernos, que hay un discurso bastante violento y discriminador con los sectores más populares, las minorías sexuales, y alimentan ese discurso de odio y violencia, ¿no? ¿Y qué le queda para la persona que de pie, digamos? Legitiman, hay un montón de cuestiones más arriba que legitiman la conducta de las personas de a pie. O sea, como que ha ido incrementando lo que es la violencia, el odio y la discriminación, ¿no? Y eso no es casualidad. Nosotros adjudicamos un montón de factores. Y en lo que tiene que ver con la sindicalización, ¿ha habido un aumento, se mantiene, disminuye, hay interés efectivamente, o por el contrario hay una tendencia a hacer la que se pueda individualmente? Hoy por hoy, teniendo la coyuntura social y política que estamos atravesando, o sea, no le podemos hablar a una compañera trabajadora sexual de sindicalizarse cuando no tiene para comer. O sea, la idea es poder apalear. Nosotras, sí, las que estamos sindicalizadas, es ayudar a la compañera también trabajadora sexual que por ahí no trabaja lo mismo que antes. Obviamente que la crisis nos atraviesa a todas, y la idea de nosotros desde el sindicato a corto plazo es poder apalear las demandas básicas para las compañeras y muchas que son jefas de hogar, ¿no? A largo plazo serán los derechos laborales, a corto plazo es poder parar la olla. Sinceramente es lo que nos está pasando. ¿Y pero como no. sindicato reciben algún tipo de respuesta o de interlocución de parte de las autoridades o tienen el Nosotros tenemos sindicato y nada más? No, tenemos el respaldo de la CTA, sí, las diferentes organizaciones que se nuclean dentro de ahí, y la idea es poder solventar cosas desde ahí, gestionar con otros actores dentro del sindicato general, de la central, para poder apalear cuestiones en relación a nuestras compañeras. Nosotros no tenemos una personalidad jurídica como sindicato, no estamos institucionalidades como sindicato, sino como que es un sindicato de hecho que nos abrazó. Sí, informal, que de golpe tiene una central que ha respaldado esto, Claro. que da una contención, pero no, al ser una actividad que todavía forma parte como una contravención. Y depende cómo se la vea, ¿viste? No, yo no estoy diciendo, estoy diciendo que hay que cambiar el marco legal como para, digamos, quitar estas restricciones que impiden que se convierta en un sindicato en las condiciones que Con funciona todas las el resto. condiciones, totalmente. A eso voy, pero sí, yo recuerdo haber estado un par de veces en la CTA y estaban las compañeras reunidas y con mucho entusiasmo, por cierto. Y yo creo que, mira, recién hablábamos con alguien madres que tuvieron que armar un merendero porque los chicos no tenían alimentación, y de golpe el Estado no da respuesta y se lava las manos frente a situaciones que este gobierno ha creado. Y aquí vemos que en realidad también hay un intento de permanentemente de avanzar sobre las garantías y las libertades individuales sin nada a cambio, ¿no? Claro, no es que te quitan una cosa, te dan otra, o sea, no, siempre quedamos en la misma, y siempre la que, por decirlo de una manera u otra, las que siempre la pasan peor son las mujeres, las travestis, las trans, las madres,
Y porque efectivamente, digamos, si vos me decís, bueno, que el trabajo sexual es una novedad posmoderna, pero bueno, es una actividad que tiene años, siglos. Claro, ¿no? Surge con las sociedades, de hecho, o incluso... Y uno ve que tiene miles de años. Y entonces, no es que se puede suprimir, cuestionar, es decir, es una actividad que forma parte de las relaciones humanas desde los orígenes de la humanidad. Y yo te digo, en realidad lo que se puede hacer es mejorarlo. Y en todo caso, si a alguien le parece que es una actividad inadecuada, lo que hay que hacer es generar opciones para que estas personas a lo mejor se sientan contenidas o estimuladas a desarrollar otra actividad que resulte a lo mejor, digamos, más atractiva. Pero el hecho simplemente de la represión, el ocultamiento, la marginalidad... La prohibición. La prohibición. Bueno, nosotras no hacemos una romantización de que el trabajo sexual es lo mejor, ni mucho menos, digo, apuntamos siempre a eso, lo que vos decís, ¿no? A ampliar el abanico de derechos y las oportunidades para que una mujer pueda elegir qué es lo que quiere hacer. Y la que quiere ser trabajadora sexual tenga derechos, y la que no, que el Estado genere políticas públicas para que no ejerza el trabajo sexual o no esté en situación de prostitución. No es que nosotras queremos que todas sean trabajadoras sexuales, eso es una gran mentira. Bueno, no querían entrar en lo que es el abolicionismo y toda esa cosa, pero nosotras no hacemos Mira, qué lástima, porque hay algo, hoy estaba viendo, se nos acaba el tiempo, y justo estaba hoy escuchando un reportaje por la radio, y en algún momento había una chica de esas que yo me acuerdo, se llama Espósito, me parece, Lali Espósito. Lali Espósito. Pues. Y que contaba, bueno, de qué sé yo, y se hablaba con una gran amplitud del tema sexual, hasta que le preguntan si en las relaciones múltiples que tenía como bisexual había incluido también trans. Y decía que no, que era como que no, tenía como un límite ahí. Y yo me quedé preguntando por qué razón las chicas que son bisexuales, por ejemplo, o que son homosexuales, son lesbianas, digamos, ven como una frontera, ¿no? Que hay un termo, una limitación cultural tremenda. Hay un tema, digamos, como un tabú para hablar libremente y para disfrutar, digamos, libremente de las sexualidades. Pero bueno, esperemos que algún día seamos libremente sexuales, no sé. La tenemos muy seria a Vicky Lamas, que no sé si querrá opinar sobre esta problemática. Mire qué sonrisa que tiene, la muestra poco, se ve que no sé si la tiene pautada acá en la radio o si da una imagen de seriedad. Bueno, se nos acabó el tiempo.